Os tengo que adelantar de que hoy igual no aprendéis nada. No sé si otros días aprendéis algo, pero hoy lo que os voy a contar va a ser algo bastante sencillo, ¿no? Y no sé si hay una enseñanza detrás o no. El domingo que viene, el día 3, se cumplen 30 años que yo me convertí. Y que 30 años, la madre que me parió. Sí. Y os voy a contar mi testimonio. Mi testimonio de estos 30 años, ¿no? Algunos ya lo sabéis, porque ya lo habéis escuchado, otros lo habéis vivido conmigo, habéis estado durante esos 30 años, otros igual habéis escuchado partes o, bueno, hoy os toca escucharlo, ¿no? Tal día como, bueno, eso os lo digo luego. Yo era un chaval de 16 años, de una familia cristiana o católica tradicional, no practicante. En mi familia no íbamos a misa ni nada de eso. Mis compañeros de generación, digamos, en esta época iban a grupos de confirmación y tal, pero yo, por ejemplo, no, para que veáis un poco en qué situación me encontraba, ¿no? Tenía una vida más o menos feliz, iba al instituto, tenía una cuadrilla así bien maja, salíamos los fines de semana, hacía deporte, bueno, más o menos todo bien. Yo iba a religión con Josué. Ya sabéis que Josué, todos más o menos sabéis la historia de la comunidad, organizaba cada año una convivencia, ¿no? A nosotros nos convocó y yo me apunté a esa convivencia. Más que nada, pues sobre todo con la idea de pasar un fin de semana fuera. Reconozco que no había detrás un trasfondo de búsqueda, ni espiritual, ni de ningún tipo, sino bueno, simplemente pasar el fin de semana fuera. Casualmente, ese fin de semana que nos íbamos a ir, cayó una nevada terrible y nos íbamos a ir el viernes por la tarde y Josué me llamó a casa mientras estaba comiendo y me dijo que no podíamos ir, que se suspendía, y entonces se quedó el fin de semana así, colgado. Tiempo después, un compañero del instituto nos invitó a un amigo y a mí a ir un viernes a una oración. Esto hoy puede sonar un poco así, pero en aquella época las parroquias tenían así más vida. Nosotros a veces habíamos estado ya allí en algún concierto, tal. Bueno, no sonó tan raro como puede parecer ahora, ¿no? Que invites a un chaval a una oración. Total, que fuimos. Y bueno, yo me encontré con un grupo de gente que rezaba de una forma diferente. A mí lo que más me llamó la atención fue el hecho de que ellos se dirigían a Dios de una forma como muy natural, ¿no? Como si estuviese presente, como si fuese alguien que estaba ahí y no con oraciones ni aprendidas ni hechas, ¿no? Como yo que sé, podía ser en esa época lo que yo me sabía, pues el Padre Nuestro, la Ave María y tal. Esa oración, digamos que fue como si fuese hoy. Sería el domingo que viene, o sea, este domingo, porque por fechas cumpliría 30 años así, pero era un viernes, como a esta hora, ¿no? Bueno, yo estuve muy a gusto. Después de la oración, pues la gente era muy maja, salimos a tomar algo y fue un rato como muy agradable, ¿no? Durante esa semana, la semana siguiente, el miércoles, mi abuela materna sufrió un infarto, ¿no? Y bueno, pues la tuvieron que ingresar en Valdecilla y tal. Sí que, bueno, pues de primeras nos pusieron las cosas así bastante mal y yo ese viernes, que ya había quedado en ir de nuevo a la oración, fui con mi madre a verla, ¿no? Y me impresionó mucho, ¿no? Estuvimos allí, pues en la típica zona esta, bueno, como en la UCI, ¿no? Pues que pues, te la encuentras allí, llena de cables, con las pantallas y tal. Y bueno, fue como mi primera experiencia así como de tener a alguien cercano a la muerte, ¿no? Y verle como muy vulnerable, ¿no? Y encima era mi abuela, yo la quería mucho y bueno. Volvimos de Santander y yo como había quedado en ir a la oración, pues fui a la oración. Me presenté allí y nada, empezamos a rezar. Y yo que venía así como muy impresionado y esto, lo primero que se me ocurrió cuando estábamos ahí rezando fue, no sé, tuve un pensamiento, ¿no? Una reflexión de decir, jo, estamos aquí rezando, ¿no? Yo veo que esta gente te habla de tú a tú, Señor, y yo hoy necesito saber que tú existes, ¿no? O necesito que si existes,
me lo demuestres. Vengo de una situación como muy mala, me encuentro como mal, ¿no? Con mucho desasosiego, y si lo que esta gente reza, lo que esta gente pide es verdad, yo hoy necesito que tú me lo demuestres. Y milagrosamente sucedió. Yo de repente sentí una presencia muy grande de Dios, sentí que estaba a mi lado, y como una certeza de decir que todo eso que yo entendía de Dios o que había podido oír y tal, que era verdad, que Él existía, que Él estaba a mi lado y que podía confiar en Él. Para mí fue muy fuerte ese momento, ¿no? Tan fuerte como bueno, que yo creo que me cambió la vida. Y fue muy emocionante, yo estuve llorando ahí como mucho rato y tal. Y nada, la oración terminó. Bueno, en esa oración ahí estaban Iván, estaba Rafa. Yo recuerdo la salita de la iglesia de Nueva Ciudad donde estábamos y bueno, pues fue muy chulo, ¿no? Yo seguí yendo a esto, que era una célula, ¿no? Recuerdo que mi primera asamblea fue unas semanas después, como un par de meses o así, que yo la tengo como la asamblea de fundación de Fe y Vida, ¿no? Estuvo don José don José Vilaplana, que era entonces obispo de Santander, ¿no? Como unificando las diferentes realidades que había así parecidas en la parroquia esta, de grupos de oración y tal. Y yo estuve en esa primera asamblea, ¿no? Y yo creo que esto fue un sábado. Pues esa misma semana me fui a México, porque yo tenía un tío allí, me había invitado a irme a México y me fui allí todo el verano. Entonces me pasé todo el verano allí en México solo, porque yo no le conocía, ni a él ni a mi tía. Y fue un momento como, bueno, pues como de esto que yo había ido aprendiendo en estas apenas, pues eso, 2 meses o así de la fe, ponerlo en práctica porque me sentí muy solo, ¿no? Entonces allí, bueno, yo recuerdo rezar mucho, porque me sentía muy colgado y bueno, fue como una situación en la que yo pues viví como muy agarrado a Dios, ¿no? Y es algo que a lo largo de estos años, bueno, como que se ha quedado impregnado en mí y me ha servido mucho, ¿no? Luego volví y bueno, me integré en la comunidad, pues en la célula que teníamos en esa época, en la asamblea y tal, y terminé el instituto y me fui un año a Salamanca. El año de Salamanca fue un año muy chulo porque allí estuvimos viviendo varias personas de la comunidad juntas en un piso, compartiendo piso y tal. Y fue muy chulo porque a nivel espiritual fue muy intenso, ¿no? Rezábamos todos los días juntos, íbamos a las reuniones de la renovación carismática, todos los fines de semana venía gente a rezar a nuestra casa, nosotros íbamos también al grupo de jóvenes de la renovación, allí conocí a David y Belén, que son miembros de la comunidad también de Salamanca, y fue un año muy, muy intenso, ¿no? Recibimos muchas visitas de aquí de gente de Cantabria y fue un año muy, muy bonito. Pero me fui, porque yo cambié de carrera y me fui a vivir a Madrid. Estuve estudiando 3 años en Madrid y de nuevo fue volver a estar solo, ¿no? Porque en Madrid yo no conocía a nadie, me fui a una carrera en la que pues la mayoría de la gente era de Madrid o del sur de España, entonces pues no conocía a nadie. Y fueron 3 años a ese nivel pues de separación de la comunidad, porque bueno, yo solía venir aquí más o menos una vez al mes, cada mes y medio. Y fue pues lo mismo, ¿no? Dentro de lo que es la universidad, de conocer gente nueva, estudiar y tal, pues fue también un tiempo de rezar, de seguir como muy agarrado a Dios. La poca información que te llegaba de la comunidad eran unas cartas muy tocho, que había gente que cogía apuntes durante la asamblea y luego una vez al mes te llegaba una carta de 14 folios así, en el que la gente, pues, o sea, ni siquiera eran predicaciones, porque en aquella época la gente compartía, ¿no? Entonces, pues te ponía fulanito, pues ha dicho esto y tal. Y era como un poco lo que tenías en la comunidad, ¿no? Y luego bueno, pues lo que vivías cuando venías aquí los fines de semana o en vacaciones. En todo este tiempo del instituto y de la universidad, yo sobre todo lo que más tengo grabado es un tiempo de oír hablar mucho de oración y de rezar mucho, de cada situación que tenías, ¿no? De que estabas con gente de la comunidad, rezabas, te ibas de retiro. Recuerdo estar en Cobreces, en Ruilova, ¿no? Retiros muy, no improvisados, pero vamos, con muy poca organización, en los que básicamente, pues eso, rezabas por la noche, por el día, preparabas la comida, estabas juntos, paseabas.
Recuerdo también rezar en Nueva Ciudad, en el garaje con Luis, muchas mañanas allí, ¿no? En vacaciones, en los laudes, mucho tiempo de oración, ¿no? Y a la vez un tiempo de, de estrechar muchas relaciones personales, ¿no? Yo tengo relaciones de esa época que las sigo sintiendo como muy, 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 muy cercanas, ¿no? Aunque ahora quizás no tengamos pues tanto trato, pero yo las siento muy familia, ¿no? Y fueron unos años muy de eso, ¿no? Después volví aquí, a Cantabria, cuando terminé la universidad. Me puse a trabajar y al año de estar trabajando me fui con Iván y con Luis Herrera a vivir juntos en comunidad de vida, o lo que intentamos que fuese, a un piso aquí en el centro de Torrelavega. Vivíamos encima de una comunidad de chicas, de una comunidad de vida de chicas, ¿no? Que llevaban ahí, yo creo, ya unos meses, un año por ahí viviendo, ¿no? Estaban Rosa, estaba Patricia, estaba Melli, luego pasaron por allí Sonia, Ainhoa, nosotros empezamos ahí un poco pues con lo que éramos, que no era mucho, ¿no? Y con nuestras pobrezas. Y yo creo que ahí estuve más o menos unos 2-3 años. Fueron años súper duros para mí, muy, 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 muy difíciles. Muy difíciles porque cuando convives con la gente empieza a salir pues tu realidad, ¿no? Y lo que tú dejas ver en tu familia, en tu casa, muchas, no sé si heridas o taras, ¿no? Que yo tenía y que en esa época salieron mucho a relucir. Yo me sentí muy querido, muy acompañado por la gente que vivía allí y me ayudó mucho. Me ayudó mucho a sanar muchas cosas y a... Oye, es que esto me emociono porque es que fueron años muy chungos, ¿eh? Me cuidaron mucho. Dios también estuvo a mi lado, también rezábamos mucho. Me sentí muy, muy acompañado y muy perdonado, sobre todo. Y por mis hermanos, que tuvieron muchísima paciencia conmigo. Y por Dios también, ¿no? Tengo momentos de esa etapa en los que, yo sentí y pude experimentar como una alianza muy fuerte con Dios en la que Él me decía que no importaba nada, que lo único que era real es que Él me quería y que iba a estar a mi lado siempre, ¿no? Y yo creo que en esa etapa se fraguó lo que soy hoy en día, ¿no? Que igual no es mucho, pero que podía haber sido mucho menos. Después eso se disgregó, cada uno fue tomando su camino y yo me independicé ya completamente de mi familia y de la comunidad de vida y estuve también unos cuantos años viviendo solo. Yo no sé si viendo un poco lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Discerniendo mi vocación, mi misión, hablando mucho con Dios, con gente. Y fueron también años importantes, ¿no? En los que yo valoro mucho, y esto suena un poco así, pero valoro mucho el haber estado solo, ¿no? Y lo pienso porque últimamente lo pienso mucho, ¿no? Lo bueno que es estar solo, sobre todo, no solo de no tener gente cerca, ¿no? Sobre todo, y lo voy a decir, pues de no tener pareja, porque me parece que hoy en día la gente, y entonces también, ¿no? Estamos obsesionados con tener pareja y tener pareja te distrae mucho de muchas cosas, ¿no? Y muchas veces te estorba, aunque luego sea bien, pero muchas veces te estorba, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. Entonces hago aquí un alegato, el que tengáis paciencia, que no tengáis prisa y que hay tiempo para todo. Pero bueno, eso fue una temporada, intensa también y de, pues eso, de mucha introspección, de mirar mucho para adentro y de ponerlo delante de Dios y ya está. No sé si de tomar decisiones, porque en mi vida yo creo que he tomado muy pocas decisiones, me han venido más bien dadas y siempre lo he visto como, hoy en día no lo veo como una gracia, ¿no? Porque pues a mí me cuesta mucho tomar ciertas decisiones y muchas cosas me han venido casi medio impuestas, ¿no? Por Dios, por la vida, por la gente, no sé. Después de eso me casé
Primero eché novia, sí. Y luego me casé con la que era mi novia. Eh, está bien estar solo, pero pues eso, todo tiene su tiempo, ¿no? Y yo creo que si sigo casado después de 17 años, que vamos a hacer la semana que viene también, me parece que el principio de mayo es como importante en mi vida, no sé. Yo estoy convencido que es por una parte, pues por lo que he vivido, por lo que viví durante todos esos años, porque me sentí, bueno, muy sanado, ¿no? Por Dios y con la ayuda de la comunidad. Eh, por supuesto, porque mi mujer tiene mucha paciencia conmigo, ¿no? Porque yo estoy convencido, y eso lo tengo muy claro, que sin el trabajo de la comunidad, ¿no? O el acompañamiento de la comunidad, sin que Ainhoa, en este caso, haya salido de la comunidad y que ella es como es, yo creo que bueno, pues que no, yo no seguiría casado, probablemente no seguirían conmigo, vamos. Es algo que tengo muy claro, ¿no? El hecho de que todo eso me ha sanado de tal forma que puedo convivir con gente, que puedo ser alguien más o menos funcional y que no doy mucho que hacer en casa, ¿no? Y ayudo a mis hijos con las tareas. Pero bueno, que son 17 años ya y ha sido también, pues eso un tiempo de madurar, de crecer también espiritualmente, de crecer en responsabilidades, de aprender lo que eso significa, ¿no? A nivel humano y a nivel de fe también. Y lo que, bueno, y aprender un montón bueno, pues de circunstancias, de vivencias, de cómo, o sea, de tomar decisiones, ¿no? En el sentido de cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Y, no decir, pues voy a hacer esto, ¿no? Sino en el día a día, ¿no? En situaciones en las que te encuentras, en disyuntivas, decir, no, voy a tirar por aquí. No es lo que me apetece, no es lo que menos me cuesta, pero quiero tirar por aquí y voy a hacerlo, ¿no? Aunque sea más doloroso, aunque signifique morir a mí mismo, aunque signifique perder otras cosas. Ese tipo de decisiones, ¿no? Que a veces son de decisiones del día a día, otras veces son un poco más complejas o más así, pero han sido unos años de vivir esto, ¿no? Y así he llegado hasta aquí, ¿no? Quería hablaros de esto porque sobre todo quería dar muchas gracias a Dios, evidentemente, ¿no? Porque me considero un privilegiado, a la comunidad, porque me habéis acompañado mucho. Tanto Dios como la comunidad, ¿no? Siempre me han empujado a no acomodarme, ¿no? Me han animado a no dejar que mi vida simplemente se deje llevar, sino pues eso, a tomar decisiones, a pensar, a intentar tener cierto control sobre ella o dárselo a Dios, ¿no? O tener ahí una especie de, bueno, de tándem o de asociación, ¿no? En el que, bueno, pues no simplemente me iba a dejar llevar, ¿no? Sino que iba a intentar bueno, hacer su voluntad y poder poner de mi parte para que eso pudiese ser posible. Dios es Dios, ¿no? Y a mí Dios, pues eso, me ha dado mucho amor, mucho perdón, mucha confianza, mucha fidelidad. La comunidad me ha dado pues un sentimiento de pertenencia muy fuerte, una familia, mucha paciencia. Otra cosa que voy a decir, quizás que os sirva como enseñanza, ¿no? Por aprovechar el tiempo, es la importancia de lo que hacemos cada viernes aquí, ¿no? Y de lo que escuchamos cada viernes. Muchas veces no es original, porque son cosas que oímos repetidamente a lo largo de los años, pero es muy importante porque somos bastante torpes, ¿no? A la hora de aprender las cosas y de ponerlas de hacerlas reales en nuestras vidas. Entonces el hecho de que al menos una vez a la semana tengamos un momento en el que se nos recuerda o se nos invita a vivir de una determinada manera, a tener a Dios presente en nuestras vidas, a profundizar sobre ello,
para mí, por ejemplo, ha sido muy importante. Muy importante en el sentido de que siempre me ha mantenido un poco, pues eso, como atado, o ha mantenido una especie de eje en mi vida, ¿no? Que siempre me hacía fijarme, ¿no? en algo que yo quería que fuese importante. Así que eso, como comunidad, pues daros las gracias, y esto es una punta de mi mujer, para que vea que la escucho, por vuestra fidelidad, ¿no? Porque semana tras semana estamos aquí, unos sirviendo, otros asistiendo. Eso aquí, ¿no? A lo largo de la semana se hacen otras cosas, que hay gente que hace y que a lo largo de los años no ha importado cómo estuviesen, ¿no? Todos hemos vivido situaciones complicadas a nivel personal, familiar y bueno, muchos os habéis mantenido fieles aquí, ¿no? Y seguís haciéndolo semana tras semana. Y bueno, pues eso es otra cosa que hace que yo siga aquí, ¿no? Vuestra fidelidad. Así que muchas gracias. Me quedan cosas por hacer todavía. Bueno, que sigo trabajando, no es que sea un camino que ha terminado. Por supuesto que firmo otros 30 años, o sea, 60 en total. A mí me dejarían con 76, ¿no? Que bueno, está bien. Dentro de 30 años seguir aquí, yo los firmo. Lo que os decía, que me quedan cosas por hacer, me quedan cosas por trabajar. Sí que, pues eso, a lo largo de estos años me ha tocado trabajar mucho, ha habido mucho trabajo personal detrás, pero ha sido un trabajo muy, muy acompañado y muy, muy pastoreado en el sentido de que siempre he tenido gente al lado, bueno, que me acompañaba, que me ayudaba, que me sostenía, que me perdonaba. Y aunque sí que es cierto que siempre hay que poner, yo he tenido que poner de mi parte, eso ha sido mucho más fácil, ¿no? Y nada más, yo creo que, bueno, pues que encantado de estar aquí con vosotros, que si alguien duda o se plantea cosas, pues que yo siempre digo que es mejor vivir con Dios que sin Dios, porque al final sin Dios tampoco es que ganes muchas más cosas, aunque a veces pueda parecer lo contrario. Y eso, pues que muchas gracias a todos.